Muy bien, vamos a hacer un repaso de la matemática con lógica difusa. En este caso hemos preparado un tópico breve que tiene estos puntos para comentarlos a lo largo de esta presentación. Vamos a partir entonces desde el conocimiento difuso. El tema del conocimiento difuso se da en el contexto de los nuevos paradigmas, ¿no? En este caso un paradigma de la inteligencia artificial que tiene que ver con el conocimiento, pero si nosotros analizamos el contexto del ser humano o tomamos características inherentes al ser humano, algunas de las características son las sensaciones, creatividad, razonamiento, pero estas características inherentes no pueden darse si no tenemos un entorno, ¿no? Es decir, alguna interrelación que tengamos con el mundo real y por ende tenemos un cierto comportamiento o una actuación. Entonces, entender esta parte es importante para entender la lógica difusa. Hablamos de lógica difusa en el contexto de nebuloso, borroso o terminologías que se emplean para definirla como tal, pero realmente nosotros en gran parte eh, estamos en un contexto difuso. En ese sentido, pues este paradigma eh, ha llevado a un modelo, o se conlleva a un modelo, en donde el modelo tiene partes técnicas relacionadas, por ejemplo, con fusificadores, mecanismo de diferencia, reglas y lo que es el defusificador. En ese sentido, pues, los problemas que resuelve la lógica difusa no atañen únicamente a los temas de control, ¿no? Para las áreas de ingeniería específicamente, sino tiene un contexto muy amplio en realidad, ¿no? Desde los sistemas expertos y pues va al mundo real. Es decir, el mundo real eh, contiene algunos modelos desde que nosotros podemos concebir de él, pues, o algunas características que los humanos podemos adecuar a partir de un conocimiento. Entonces, este paradigma pues ya nos conduce a un modelo, ¿no? El modelo eh, fundamental es el modelo en donde tenemos estas etapas que están, digamos, relacionadas desde una entrada hacia una salida, pasando por un fusificador, un mecanismo de diferencia, una regla base y un defusificador. Sin embargo, el conocimiento como modelo se da a partir de una regla, ¿no? La estructura de una regla de tipo if-then. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar en el contexto, digamos, de una premisa verdadera. Si hemos vivido toda una vida a nivel del mar y pues de pronto en algún periodo de nuestra vida vamos digamos, a ciudades que están sobre los 3.000, 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a sentir problemas, en este caso de presión arterial, de pronto el oxígeno es muy escaso, entonces vamos a tener ciertas complicaciones corporales, dolores de cabeza, etcétera. Eh, entonces, esta regla base es de acuerdo al conocimiento que los humanos vamos experimentando. Entonces, por eso, pues podemos adecuar, eh, si la presión, digamos, es alta, entonces volumen bajo, eh, podemos llevarlo a un contexto, por ejemplo, de altitud, podemos llevarlo a un contexto, por ejemplo, de instrumentación, o sea, podemos adecuar y adaptar estas reglas de acuerdo al conocimiento y aplicación de una experiencia. Ahora, la particularidad de las reglas o las estructuras no solamente están sujetas a un if-then particularmente simple, como el que estamos viendo, sino también aquellos en donde trabajan con conectivos lógicos.
Estos conectivos lógicos están relacionados directamente con, por ejemplo, con el operador I o el operador O. Eh, en ese sentido, por ejemplo, existe ya un operador I cuando de pronto tenemos, digamos, una condición, ¿no? Dual a un propósito de dos entradas para obtener una salida, que son las más usuales, o también tener algún otro operador con otras características como la O, ¿no? O se da un caso o se da el otro caso. Como fuere, siempre hay una conjunción y una disyunción. En ese sentido, pues las reglas son muy flexibles para poder adaptar y o adecuar contextos, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Dice, si servicio es bueno y comida deliciosa, entonces propina promedio, ¿no? Un clásico ejemplo que está en el toolbox de MATLAB. Pues entender el servicio en forma cuantitativa es darle un universo, de repente 0 a 10, 0 a 20, 0 a 100, dependiendo, darle un valor, digamos, de cómo es un servicio bueno, cómo es un servicio pésimo, cómo es un servicio excelente, adecuar de repente estos valores en una semántica un tanto más interesante que eh, permita resolver, digamos, o tratar estos problemas bajo un software de simulación. Entonces, normalmente, pues nosotros interpretamos estas reglas en forma directa, pero el procedimiento de interpretación que da un software es un tanto estructural en relación, por ejemplo, a poder etiquetar algunos conjuntos difusos, algunas partes que son, digamos, características de la regla. Por ejemplo, hay un antecedente, el antecedente puede tener una o dos entradas o más, y también hay un consecuente en donde también puede tener una salida o más, ¿no? Entonces ahí vamos viendo el contexto del modelo del conocimiento. También parte importante de esto es entender qué cosa es un conjunto CRIS y qué es un conjunto difuso. El conjunto CRIS va desde la plataforma o el entendimiento de los conjuntos clásicos, ¿no? Y sus propiedades, todo lo que conlleva al conjunto clásico, los diagramas de Venn, en relación, por ejemplo, a las propiedades de unión, intersección, complemento, estas propiedades fundamentales que también hay de inclusión, conmutativa, asociativa, etcétera, propiedades que se van dando dentro del contexto de la teoría clásica, son llevadas también a la teoría difusa. Sin embargo, para entender la parte de la teoría difusa es importante distinguir qué es un conjunto CRIS de qué es un conjunto difuso. Aquí hemos puesto un ejemplo, pues siempre relacionado con nosotros. Nosotros normalmente pues vivimos en una sociedad en donde hay interrelaciones de todo tipo, sociales, por ejemplo, el esperar que nos atiendan en un determinado establecimiento. Podemos entrar en conversación con una persona que nunca hemos visto, pues de pronto pues ahí hay un cierto grado de amistad, pequeño, pero sí lo hay desde el contexto de que pues estamos comunicándonos. Entonces nosotros no estamos tan aislados o tan deterministas como decir, lo conozco, no lo conozco, es mi amigo, no es mi amigo. En ese sentido, la lógica difusa ayuda a interpretar mejor una valoración de los grados que se van sucediendo, en este caso los grados de amistad. Asimismo, también la parte, digamos, del trabajar con una definición de un conjunto, digamos, CRISP, es absoluta. Es uno o es cero. Una lógica multievaluada que indica pertenece o no pertenece. Una fruta está o no madura. Es un sí o es un no. Es un estar, es un stop. En cambio, la lógica difusa no. Tiene un matiz gradual de cambios que su definición misma lo hace posible. La definición es un par ordenado que tiene pues un elemento que pertenece a un universo de discurso y tiene una pertenencia, un grado de pertenencia multievaluado que va entre 0 y 1. Entonces, esta es la importancia trascendental. Y no solamente es la parte del concepto, digamos, matemático
sino también es las funciones que se dan, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, estas representaciones de una función matemática en donde pues el procesamiento de esta en un algoritmo nos conduce a, por ejemplo, un gráfico como un triángulo, por ejemplo, el que estamos viendo ahí, pues nos está indicando de que hay una función de pertenencia triangular. Esta función de pertenencia triangular tiene una pendiente positiva, negativa, o sea, podemos definirla por intervalos, como estamos viendo ahí en la parte de matemática, pero más allá de definir por intervalos, tenemos infinitos puntos en donde hay infinitos intervalos. Estamos hablando de una función continua. A su vez también el universo discurso admite pues valores muy diversos, cantidad de valores dependiendo del paso con el que nosotros queramos trabajar en el universo, y también tiene la parte que concierne al comando, en este caso de MATLAB. Y por control se entiende los parámetros que tiene el triángulo en relación a sus vértices, en donde podemos ver ahí que hay un valor de número 2, el número 4 con la proyección en el eje X y el 6. Entonces 2, 4, 6 sería el control y X sería el universo de discurso a elegir el paso, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 12 con un paso de 0.01, etcétera. Podemos darle el paso, obviamente al aumentar el paso va a aumentar el número de datos significativamente, y por eso se le da la connotación de continua. Asimismo, muy similar, tenemos la parte de trapecio, ¿no? Trapezoidal. También tenemos una definición matemática, una función de pertenencia que va a ser en este caso para un trapecio. También tenemos un control, a diferencia del triangular, este trapecio tiene los vértices que se proyectan en número de 4. Los valores serían 4, 6, 8, 10, que sería el control, y el universo, pues obviamente sería, para este caso en particular, el universo que hemos utilizado en el caso de la función de pertenencia triangular. Asimismo, la definición no queda una definición continua, ¿no? Los universos de discurso, si nosotros retrocedemos un poco en la parte continua y si vemos que el paso es muy pequeño, pues representarlo en forma analítica no sería la mejor opción, ya que pues son muchos datos y no, pues no es idóneo, ¿no? Así que esta representación discreta de un conjunto difuso maneja o permite manejar un paso un poquito más grande. Asimismo, hay una definición que es una sumatoria de la pertenencia, ¿no? Sobre un valor X, que es un elemento que pertenece al universo de discurso, y como son valores discretos, pues son valores finitos, entonces nosotros podemos tener esa representación. Eh, Aparentemente es un sumando, pero no es así, es una disyunción, no es una operación, digamos, que tengamos que trabajar una aritmética ahí para dar un resultado en particular. No es así, es una representación simplemente que la entendemos como una asignación discreta o una representación discreta, un conjunto difuso. Funciones de pertenencia. Las funciones de pertenencia que tenemos, bueno, son una cantidad, por ejemplo, ahora estamos viendo una cantidad de 11 funciones de pertenencia. Dentro de ellas tenemos la triangular, trapezoidal, gaussiana, campana de Gauss, tenemos la pi, la SMF, la Z, etcétera. Bastantes sigmoidales, funciones de pertenencia. Pues esto es importante porque muchas de las aplicaciones en el contexto de la lógica difusa, algunas pertenencias son de mejor respuesta que otras. Obviamente hay estudios para poder trabajar, digamos, una mejor representación de una función de pertenencia. No se va a ver este caso en esta presentación, solamente estamos dando un aspecto general. Por ejemplo, qué podemos hacer con una función de pertenencia S, con una Z, podemos unificar en una sola para que de pronto tengamos una gaussiana, o tal vez una función simple PMF que va a tener una especie similar, por ejemplo, a una función de campana, etcétera. Eh, Vuelvo a repetir que va a depender del contexto de aplicación. Normalmente nosotros en las teorías de la literatura de lógica difusa, pues
vemos si es orientadas a los temas de control, triangulares, trapezoidales, ¿no? Digamos en flanqueados, trapezoidales y en el intermedio triangulares. Este análisis va a ser pues estudio eh, de otra presentación que no la vamos a comentar hoy. Bien, continuando entonces, tenemos las operaciones. Estas operaciones vienen desde de las operaciones clásicas, ¿no? Tenemos unión, intersección, complemento. Asimismo, también se trasladan a los conjuntos difusos. Pero en esta ocasión, por ejemplo, hablamos de disyunción y la relacionamos con el operador máximo. Hablamos de intersección, en este caso sería conjunción, relacionamos con un operador mínimo y también un complemento, la resta de uno, ¿no? Entonces, trabajar o entender las operaciones en conjunto difusos es bastante simple, toda vez de que nosotros siempre estamos trabajando estas operaciones en conjuntos difusos a los que viene la teoría. Además de estas operaciones básicas, hay otras operaciones también que se suman, como son la operación S norma y la T norma. Estas operaciones surgen por la necesidad de ver un mejor panorama de interpretación en cuanto a la intersección y a la unión. En ese sentido, pues han habido muchos aportes que nosotros estamos viendo tanto para las S normas como para las T normas. Esto implica de que, por ejemplo, nosotros podemos trabajar una intersección utilizando, por ejemplo, una T-norma de diferencia limitada, un producto algebraico o un operador min. Como podemos ver en el gráfico, se están dando diversos contextos de representación. Ahora bien, esto pues es tan idóneo en alguna aplicación en particular, de tal forma que va a permitir al usuario elegir la más conveniente. Valores y variables lingüísticas. El contexto de la variable lingüística está a partir, digamos, de un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, siempre relacionamos, digamos, el clima, por ejemplo, en este caso, la temperatura, pues las estaciones que son muy marcadas, digamos, de verano, invierno, ¿no? Por ejemplo, para citar dos, pues en verano, pues vemos de que hay un incremento hay meses más calurosos, pero hay un incremento previo de calor y pues hay un pico alto en donde nosotros solemos referirnos, por ejemplo, hoy estará a 24 grados, 28, 30, 34 grados centígrados, como también en el invierno solemos referirnos, por ejemplo, en ciudades donde hay bastante índice de humedad, por ejemplo, temperaturas que oscilan entre 3 y 15 grados, por ejemplo, algunas otras ciudades que tienen temperaturas mucho más bajas, bajo cero, etcétera. Entonces son friajes totalmente diferentes. Entonces también hay un concepto interesante de tratar de hacer que esta representación numérica vaya una variable lingüística. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos bajo cero, es demasiado frío, estamos sobre cero ligeramente, hace frío y pues de repente estamos en 10 grados, un frío moderado. Estos valores lingüísticos tienen una premisa común en donde una representación o los representa, por ejemplo, en este caso, una variable lingüística, temperatura. Entonces, temperatura, podemos hablar de nivel, ¿no? De caudal, de presión, etcétera, son valores o variables lingüísticas y estos a su vez desencadenan en lo que son los valores lingüísticos. Obviamente también ya baja un poco más el contexto de trabajar individualmente un conjunto difuso, los grados o la proyección de estos en un contexto. Entonces, ese término o este término que se maneja es muy usado y es bueno que lo entendamos. Otra parte importante es los operadores lingüísticos, ¿no? Operador lingüístico es aquel que está relacionado, por ejemplo, eh, por citar un ejemplo, nosotros estamos viendo para ir a un lugar en donde está, digamos, a 10 kilómetros de nuestro hogar, algún otro que podría estar a 50 kilómetros. Entonces nosotros podemos decir o no usamos
normalmente estamos a 10 kilómetros, a 50 kilómetros, si no nos referimos, está cerca, está relativamente, o está lejos, está muy lejos, está demasiado lejos. Entonces solemos decir, digamos, términos que son concebidos por la lógica difusa como operadores lingüísticos. Y estos operadores lingüísticos tienen, digamos, una potencia cuando están relacionados con el muy, ¿no? Puede ser muy alto, muy bajo, pues, y con una raíz cuadrada o raíz cúbica cuando es más o menos o poco. Entonces, la lógica difusa intenta plasmar, digamos, estos operadores lingüísticos, ¿no? Algunos le llaman como modificadores lingüísticos, que también es correcto. Eh, entonces, la lógica difusa, pues, tiene un tema interesante dentro de este contexto de estas expresiones y la forma como se van dando. Eh, Finalmente, la última parte de esta presentación trata acerca de ver un poco las herramientas con las que contamos, ¿no? Seguramente hay en día, pues con la internet podemos encontrar muchos emuladores o algunos portales que nos permiten descargar algunas librerías en alguna plataforma de programación en particular. En este caso me voy a referir a LabVIEW y MATLAB, en donde LabVIEW tiene los denominados toolkits de LabVIEW, que son unas librerías que son muy flexibles, muy, muy fáciles de utilizarlas, y de pronto se integran bastante bien a un contexto de ejercicios que nosotros podemos resolver con lógica difusa. Asimismo, también en LabVIEW nos permite generar los VIs o VIs, ¿no? Que son, digamos, iconos o representación icónica, en donde dentro de esto está, digamos, un programa. ¿Cuál es la finalidad? Ahí estamos viendo en la parte superior, estamos viendo un help de ayuda de la librería, en este caso de una función de pertenencia, y en la parte inferior derecha tenemos un SUBI, que es un icono que representa pues una función de pertenencia también, pero ¿cuál es la diferencia? De que en el que está, en que el que tiene la librería, nosotros seteamos directamente los parámetros, mientras que en el otro hay que darle la programación. Una programación para que sea tan flexible como lo es la librería. De cualquier forma, nosotros podemos trabajar, programar. El hecho de encontrarse con una librería es ver que nos facilita la vida, pero tan importante es también programar, porque de pronto, pues algunas veces podemos encontrarnos con contextos de que no tenemos librerías y tenemos que hacer programación. Entonces, bueno, siempre estar relacionado con los temas de programación. A esto me refería, por ejemplo, este es un SUBI que, pues, como podemos ver, tiene pues un programa, ¿no? Un programa que es simplemente un programa que tiene un for, ¿no? De cuenta y tiene un condicional if else if, en donde están simplemente los intervalos que definen a la función triangular, ¿no? Así que, pues, como vemos, el caso de LabVIEW facilita es también el poder trabajar sin la librería, directamente con la programación. Este es un caso donde ya hay librería. Por ejemplo, ahí tenemos la librería, seteamos el string, los parámetros. Podemos trabajar a través de los bundles, los nombres, las formas. Podemos llevar, por ejemplo, alguna particularidad de repente de un apilador que nos indique los elementos del universo de discurso a través de un Bueller-Wright que vaya a un XY y obtener la gráfica que estamos mostrando. Entonces, pues es, hay dos facetas importantes, con librería o sin librerías, que LabVIEW pues, nos permite resolver. Y también el contexto más general es el contexto en donde nosotros trabajamos librería, ¿no? Librería propiamente con SUBIs basado en programación, o sea, es decir, podemos trabajar una especie de híbrido, podemos ir programación o generación de BIs propios con los BIs de la librería.
El trabajar, por ejemplo, si nosotros desglosamos el programa, pues vamos a vernos con un programa gigante muy grande. Los UVIs lo que hace es reducirlos, hacer una forma de programación más compacta, y para el usuario se entiende mejor, ¿no? Es creo que algo bueno que ha hecho la Vue el tener que personalizar nuestros programas a través de iconos denominados UVIs, y poderlos poner en ejecución con un programa principal. La librería del Toolbox de MATLAB, que también es otra herramienta importante, bueno, desde versiones de un tiempo a esta parte, digamos 2015 hacia arriba, pues las versiones de MATLAB, qué duda cabe que siempre están haciendo cambios importantes en las librerías, y la lógica difusa no es la excepción. Bueno, pues tenemos nosotros eh, eh, librerías que nos van a permitir trabajar una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica nos va a permitir tener o guardar un archivo FIS, un Fast Inference System. Esta librería también, bueno, de pronto va a ser muy flexible, fácil de utilizar. Entonces podemos utilizarla desde el IDE de MATLAB, o podemos trabajar también comandos directamente desde el editor de texto. Eh, cualquiera que fuera, tenemos mucha flexibilidad en este programa. Tenemos, por ejemplo, ahí una regla base, tenemos la que se llamaría en este caso un editor, ¿no?, de regla base, un editor de visualizador de regla, o también alguna superficie en particular. Nosotros en este editor de regla tenemos dos líneas verticales en rojo que se mueven a lo largo del universo de discurso, que están en ambos casos como 0 y 10. Esto pues hace posible de que en el lado derecho, que es la parte en donde se da la inferencia o los resultados de la inferencia a través de la agregación y de fusificación, que se torna en ese singleton de color o una barra de color rojo, pues nos está dando o marcando la respuesta CRIS, ¿no? O sea, entramos con dos valores CRIS 5, 5, y estamos obteniendo CRIS a la salida con un valor de 15. La interpretación, obviamente, de qué refleja esto va a estar en el contexto de lo que realmente la regla está haciendo. Bien, por ejemplo, aquí ya estamos haciendo pues un trabajo con Simulink. En todo caso, pues el Simulink también, como comenté hace un rato, es una opción también importante. Podemos usar un Tower Space para almacenar datos que van a ir compilándose desde el entorno Simulink, para que estos puedan ser leídos directamente en un editor de MATLAB. Asimismo, desde el editor de MATLAB también nos vamos a permitir leer los archivos FIS, poder hacer las evaluaciones correspondientes, y por qué no también hacer, digamos, el check-in de lo que es las curvas de las variables que están, digamos, que se están representando. Por ejemplo, en este caso, propina versus servicio, propina versus comida. Esto es importante porque son curvas del conocimiento que pues las proyecciones, o de pronto el poder trabajar, por ejemplo, con los puntos en donde es lineal o es constante, o puntos de inflexión, nos van a permitir modular mejor el conocimiento a través de los conjuntos difusos, como proyecciones que pudieran eventualmente existir tanto de la parte entrada como la salida. Bien, entonces, bueno, con esto hemos dado una pequeña introducción de lógica difusa. Los esperamos en el siguiente vídeo. Gracias.